Bienvenido a tu podcast Hablemos de la Familia, un programa de restauración familiar. ¿Sabía que existen diferentes formas de ejercer violencia y en ocasiones lo hacemos y no nos damos cuenta? En nuestro segmento de hoy, Hablemos con el profesional, justamente este es nuestro tema, la violencia, un enemigo silencioso. Quédate hasta el final para que todos aprendamos sobre este importante tema. Hablemos de la familia, tu podcast de restauración familiar. Hablemos de la familia. Bienvenidos, mi nombre es Eduardo Rodríguez. Qué bueno que se conectan a su podcast de restauración familiar. Me acompaña mi ayuda idónea, Jocelyn Segura. Así es, qué bueno estar aquí de nuevo con ustedes y sobre todo trayéndole un tema súper interesante, Eduardo, con relación a la violencia. Y tenemos una invitada muy especial y el tema que tenemos hoy es la violencia, enemigo silencioso. Y para tratar este tema precisamente estamos con una persona experta que es nuestra amada hermana Elizabeth Herrera de Roa. Ella es abogada y una persona experimentada y sobre todo una sierva de Cristo que creemos que vamos a abordar el tema de una manera muy, pero muy interesante. Elizabeth, bienvenida. Amén, gracias, feliz de estar con ustedes y tratándose de las cosas del reino, pues siempre estaré dispuesta. Así es, qué bueno. Y sobre todo, mi amado esposo, hablar sobre la violencia es un tema que de verdad muy interesante y un tema donde me imagino que todo aquel que lo escucha, pues le va a llamar la atención, porque de una o de otra manera, prácticamente todas las personas vivimos en etapas algún signo de violencia. Entonces, precisamente por eso tenemos a nuestra amada hermana Elizabeth para que ella nos inicie definiéndonos lo que es la violencia, para nosotros tener una idea general. Qué bueno, mi hermana, que estamos aquí para hablar de ese tema que está agobiando a la mitad de la población mundial, si no es a todo. La violencia nosotros la definimos como un acto intencional, dirigido a dominar, a controlar, a agredir, a lastimar a alguien más. La violencia es un acto que ya sea que tú padezcas una vez o que se repita en tu vida, puede ocasionar grandes males. Y los daños generalmente son irreversibles. Implica generalmente un abuso del que tiene el poder para, mediante el empleo de la fuerza, ya sea fuerza física, fuerza psicológica, fuerza económica o política, vencer a su oponente o a su familiar. Claro, entonces, en definitiva, es, como yo decía al principio, un caso que de verdad nos atañe a todos y que debemos estar apercibidos, porque muchas veces se da la violencia en cualquier ámbito en el que nos desenvolvemos y tal vez no lo sabemos o lo podemos pasar desapercibido. Por eso precisamente nuestro tema de que la violencia es un enemigo silencioso. ¿Es así, Eli? Claro, y recuerden que la violencia se refiere a la acción o comportamiento que causa daño, sufrimiento o amenaza a otros individuos que puede ocasionar, que puede producirse en cualquier escenario, ya sea familiar, ya sea tu trabajo, ya sea la calle. Y ¿Cómo podemos definir el concepto, Elizabeth, de víctima o de agresor? La víctima es aquella persona que padece el daño y el agresor es la persona que obliga, que infiere o que le hace el daño a la persona que se considera víctima de violencia. Excelente, excelente, muy interesante. Realmente esos daños, ¿cómo pueden ser? Hay varios tipos de daños, o podríamos decir que hay varios tipos de violencia. Hay violencia de género, hay violencia intrafamiliar y hay la violencia que nosotros consideramos común, la que se da en cualquier tipo de escenario.
que no tiene que ver nada con tu condición de persona, ni con tu condición o afinidad con los miembros de la familia. Pero en realidad, Elizabeth, pudiéramos estar en un ámbito de nuestra vida, sea, por ejemplo, un adolescente en la escuela, por ponerte un ejemplo, o por ejemplo, en el trabajo, en el hogar, con compañeros, y pudiéramos estar siendo víctimas de violencia y no darnos cuenta. Sí, por eso hay muchos factores que generalmente tratamos de identificar para que usted sepa y se dé cuenta si usted pues, está siendo víctima o está recibiendo algún caso o abuso que se puede considerar violencia familiar o de género. Okay. Pero el agresor en este caso sí sabe que está maltratando a alguien, o también en el caso del agresor pudiera darse de que no lo hiciera de manera inconsciente. Generalmente la persona que es víctima de un delito es la que está siendo vulnerada en sus derechos, pero el agresor generalmente sabe cuál es su poder y cuál es su control y lo ejerce sobre la víctima que él eligió. ¿Y cómo la puede elegir? Porque esa persona no tiene la personalidad fuerte que tiene el violento, o porque esa persona simplemente está a sus expensas, ya sea física, ya sea económico, ya sea financieramente. Ok, entonces esto causa de que esa persona pueda aprovecharse, vamos a decir así, de la vulnerabilidad que tiene la víctima para entonces él cometer o accionar contra esa persona. ¿Pudiera decirse que sí, que se...? Mira, hay diferentes tipos de daños que te infiere el agresor. El agresor, tú sabes que está siendo agredida cuando tú tienes lesiones físicas, cuando las lesiones son mentales, cuando el abuso es mental, cuando hay un sufrimiento psicológico, cuando hay una pérdida financiera, cuando hay un menoscabo sustancial a tus derechos fundamentales, a la libre expresión, al libre tránsito, a tu integridad o a tu dignidad. Entonces, todas las personas que en su vida común y corriente se están dando esos factores, se están evidenciando, entonces está siendo víctima de violencia, aunque no le llame del nombre que es violencia. Okay. Hay distintos tipos de violencia, ¿verdad, Elizabeth? Entonces, ¿cómo sería la violencia común? La violencia común es la que tú sufres todos los días en el tráfico. Ese es un ejemplo clásico de violencia. Te violenta el carro público, te violenta el motorista, te violentan los otros pasajeros. Entre ellos se violentan los famosos guagüeros. La violencia, esa es la violencia común que nosotros podemos distinguir, en que la hace una persona que no tiene ninguna afinidad contigo, ni es ni física, ni es de sangre. Esa persona que ejerce ese tipo de violencia es solamente como un violento que está en la calle. Entonces, como te encontré a ti, pues la ejerzo contra ti. Por eso se le llama violencia común. Pero hay otros dos tipos de violencia que son violencias que están muy marcadas, como son la violencia por el género y la violencia intrafamiliar, que generalmente también se le llamaba violencia doméstica. Ok, pero Elizabeth, entonces esa violencia común que tú acabas de exponer, pudiera decirse entonces que toda la sociedad está a expensa de violencia, sea de una parte o de otra, pero sí estamos sujetos a que en cualquier momento podamos recibirla. Ahora, ¿cuál sería el daño per se que no pudiera hacer? Sería nosotros prepararnos mentalmente para poder afrontar, por ejemplo, eso del tráfico, como tú dices, porque tenemos que tener pendiente que a veces eso llega a cosas mayores, porque hemos visto casos donde se ha llevado, inclusive ha habido hasta muerte, precisamente simplemente por el tráfico, porque o te paraste mal o me chocaste. Entonces ese es un tipo de violencia que, aunque uno lo vea como algo sencillo, como que es un día a día, pero sí puede traer consecuencias mayores. En la violencia común, como le llamamos los abogados o la gente que está en
en este tipo de información, los psicólogos, los psiquiatras, son gente que tú no conoces, que no tienen ninguna afinidad, que tú no las víctimas están esperando que su agresor las agreda, que su agresor la confronte, pero cuando se trata de violencia común es un cualquiera que tú te encuentras en la calle y que realmente importuna tu momento o la forma en que tú ibas. Si te chocaron, que es el caso más reciente, tú estás esperando que tú vas a levantar una infracción, que tu seguro le va a pagar al otro, o que tú vas a tener que resarcirlo en algún daño. Pero las últimas veces que hemos ido de chocar de alguna gente con algún renombre o que conocemos, es que o sacó una pistola o lo mató. Y la violencia también se da con los porteros, se da con los carretilleros, los que recogen la basura te tiran el zafacón, el que va por la acera te grita. Entonces tú, para esa violencia tú no te preparas. Rogarle a Dios que no nos toque. Eso es así, eso es así. También existe una violencia moderada, Elizabeth, una violencia como que la persona no quiere verse como violenta, pero sí ejerce la violencia, así como ustedes explican en el tránsito. Se agreden, se insultan. Eso es violencia, ¿correcto? Sí, eso es violencia y además recuerden que eso es una plaga que tiene la sociedad. Sí. La violencia está manifiesta en todas las actividades de los seres humanos. De hecho, la violencia se ha concebido, según los psicólogos y las psiquiatras, como una plaga que está acabando con la salud mental de la gente. Porque todos o cualquiera puede ser objeto de violencia, sin importar el tipo, ni el tiempo, ni quién realmente la esté ejerciendo. Lo que debemos todos correr de la violencia. Claro, y entonces es, como dice Elizabeth, algo que se ha insertado en toda la sociedad, es decir, que no importa el extracto social donde tú estés, no importa la cultura, donde quiera podemos ser víctimas y principalmente de ese tipo de violencia, que de personas que tú, como dice Elizabeth, no lo estás esperando. Por ejemplo, cuando un niño es maltratado en la escuela o la profesora le habla mal, pudiéramos decir también que es una violencia común. O si tú vas a un hospital y tú estás tratando de una consulta y la enfermera te trata mal, también pudiera incluirse ahí, ¿verdad? Sí, porque la violencia se ejerce es poder y control. Solamente ejercen violencia la gente que tiene un estatus mayor al que él cree que está violentando. Por eso dice que algunos estadios de poder también permiten que la gente ejerza violencia. Por eso la violencia de género de los hombres contra sus mujeres. La violencia de género se trata de una violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres por el hecho de que ella es mujer, porque ellos la ven como débil, como frágil o como un ser inferior, porque ellos están ejerciendo su masculinidad, pero lo están ejerciendo de manera apabullante. Okay. Igual cuando los hombres se creen que ellos son, está muy de moda la palabra los zares, que son el zar. Las mujeres las humillan, la dominan. Igual puede ser de manera económica con el dinero hasta con entrar y salir. Por eso decimos que hay violencia cuando tú estás perdiendo derechos fundamentales, que son tu integridad, el libre tránsito, la libertad de expresión, tu dignidad como persona. En este caso sin ser violencia de género, pero recordándole que violencia de género es la que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujer. Entonces, pudiéramos decir que tanto la víctima como el agresor tienen alguna característica que tú puedas decir, este es el perfil de una víctima y este es el perfil de un agresor. Bueno, sí, la víctima siempre va a ser la persona sobre la cual se ejerce la violencia y la persona que está sufriendo los embates de su agresor. El agresor es el que tiene el poder para hacer ese acto delictivo en contra de su familia, a veces, depende, algunos de sus empleados
otro de sus iguales, de los que conviven con ellos, de los que pertenecen al núcleo familiar o de los que simplemente se ponen de acuerdo y conviven. Entonces, la persona que ejerce derecho en ese tipo de círculo está ejerciendo violencia intrafamiliar, que es la violencia que generalmente conocemos como violencia doméstica. Vamos a ver qué nos dice Proverbio 14:29 con relación al tema de airarse, porque la violencia viene obviamente primero por un proceso, o sea, primero la persona se aira, entra en cólera con algo que lo hace estallar. Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra en Proverbios 14:29, si nos puede acompañar Jocelyn para que nos diga. Sí, claro que sí. En Proverbios 14:29 dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. O sea, ahí vemos que dice el que tarda en airarse. Se supone que antes de entrar en el tema de este conflicto, hay un proceso y hay una ira que el ser humano entra. ¿Cómo podemos controlar ese momento? Y justamente, disculpa, Elizabeth, con relación a esta palabra que hemos leído, que está contenida en la palabra de Dios, y cómo Dios nos llama a nosotros a no airarnos. En base a eso es la pregunta que te hice hace un momentito. ¿Existen alguna característica, es decir, del agresor que tú puedas identificar, o no todo el agresor es una persona que tiende a airarse? Pueden ser agresores pasivos, que puede darse ese caso. Mira, los abusadores, para no decir los violentos, hacen un muñeco. Okay. Y se venden. Algunos se venden de hombres muy amorosos, otros se venden de que están celosos, igual las mujeres agresoras. Okay. Se venden de buena esposa, de cuidando lo suyo, como generalmente ellos dicen, pero siempre ocurre el mismo ciclo. Están acumulando tensiones, de un rato a otro una explosión de poder, que puede ser que ese día te dé golpe, rompa tus cosas, rompa la cocina, rompa la ropa personal, te queme, te piche el carro, te quite las llaves. Ese es la explosión. Otros lo hacen no vas a salir, no te vas a juntar con tus amigas, no vas a ir donde tu mamá. Esa es la psicológica. La emocional es: yo sé por qué tú estás así, porque tú decidiste que ya yo no soy una persona importante en tu vida, o si te sigues portando así, te voy a dejar. Ya. Es básicamente como una manipulación. Manipulación. Claro. Después de esa explosión, entonces le llega la calma al agresor. Es que tú me hiciste llegar hasta ahí, yo no soy así. Expresa culpa. Yo te prometo que jamás rompo un plato. Yo te prometo que en esta casa no se va a oír un grito más. Entonces ya la víctima se siente en capacidad de que te voy a perdonar. Y cuando te perdono, me olvido que me rompiste, me jalaste el pelo, me rompiste mi pintalabio, me rompiste el pantalón, porque ese pantalón yo me lo pongo para provocar al vecino, que tú sabes que ese es su enemigo. Me rompiste los tratos de la casa, mi amor, te voy a comprar nuevo, dice el agresor. Y viene entonces el perdón. Y después del perdón, pues la calma. Y quizá le compró la ropa de nuevo, pero entonces él vio que ella no cruzó para este lado, sino que cruzó para el frente y vuelve el mismo ciclo. Prácticamente se convierte en un ciclo. Ya te perdono, ya caigo. La violencia es un ciclo. Hay una acumulación, hay un sentimiento que explota, después viene el arrepentimiento con la culpa y las promesas, luego viene el perdón, que no lo vuelvo a hacer, y la calma aparente, y vuelve y se envuelve, el ciclo de la violencia vuelve y comienza, y ataca a la familia pues de esa manera tal que todos están envueltos y nadie puede ni decir en contra de ese señor, y mucho menos de esa señora que es del agresor,
porque no van a perder la paz, porque cada vez que pasa eso, o se rompe el carro, o se rompen los cristales, o no hay comida en esa casa, Claro. porque ustedes no se merecen, yo solamente trabajo para ustedes, yo esta semana no voy a hacer compras, porque esos Ya. son los agresores financieros. Excelente. Entonces, esta semana tampoco te voy a dar ni dinero, ni te voy a dar tampoco para que tú puedas hacer lo que tú realmente haces todos los días y me vas a guardar comida. ¿Y de dónde va a Es buscar? Elizabeth, sumamente y importante. nos estamos yendo al ámbito del hogar, pero también, por ejemplo, hay personas que trabajan en una empresa donde son violentados sus derechos, donde, por ejemplo, con relación a su remuneración no le dan lo que de verdad deberían dársele. Entonces pudiéramos también incluir esto como una violencia Violencia financiera. ¿verdad que sí? Porque esto se enmarca también en ese cuadro que tú estás, y a veces por la necesidad de la persona que está laborando, tiende a quedarse en la empresa o en el lugar o en la casa donde esté prestando los servicios, tiende a quedarse porque hay una necesidad, pero no quita de que hay alguien que está violentando y que está violentando los derechos de esa persona o está siendo agresor. De hecho, los violentos patrones, ¿para dónde tú vas a ir? ¿Quién te va a dar trabajo? Solamente yo te soporto. Solamente tú vas a estar aquí. Entonces, ese aumento no viene ahora. Tú no te mereces más dinero. Y hay gente que es un espíritu pobre. Sí, Porque también esa es la diferencia, lo que reina en la persona. claro. Por eso nuestros hijos, nosotros tenemos que estar avispados. ¿Quién ejerce violencia? Aún sea una autoridad. Porque algunos profesores También. lo hacen de manera fortuita. Y a veces dicen ellos que no se dan cuenta, pero muchos obligan a nuestros hijos. Me tienes que traer un sándwich o te vas a quemar. O me das tanto de... Hay muchos profesores que les roban dinero a los hijos a los chicos las cosas mejores porque le tienen también violencia. Y hemos visto también casos de niños y niñas que han sido abusados por maestros, autoridades. porque Así es. precisamente ejerciendo el poder y Poder y control. exactamente, manipulando a su víctima a través de cualquiera de una de esas condiciones que la hermana Elizabeth está exponiendo. Excelente. Es decir, que la violencia prácticamente se extiende a todos los ámbitos todos los en que estratos. nosotros Es pudiéramos correcto, manejarnos. Es correcto, se extiende a todo tipo de escenarios. Ustedes han puesto diferentes ejemplos, el tránsito, la familia, el trabajo. Pero ¿qué dice Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20? Sería interesante porque ahí caemos nuevamente a lo que nos dice la palabra con relación a cuando la persona se aira, porque la violencia viene acompañado de una ira y ese es el punto que tenemos que aprender a manejar. ¿Qué nos dice la palabra con relación a esto? Vamos a ver. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Esto nos dice la palabra, bien. Así es. Entonces, si nos dice que seamos pronto para oír y tardo para airarnos, quiere decir que antes de llegar al punto de la ira, de incomodarnos, tenemos que analizar bien qué es lo que nos está pasando, qué es lo que nos está sucediendo. ¿Verdad, Elisa? Sí, lo importante que debemos tener nosotros en cuenta como cristianos es que el Señor es el ser tolerante por excelencia. Amén. El Señor es un Dios de perdón, un clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia. Así lo cantó el salmista cuando dijo: Dios no nos trata como merece nuestras culpas. Dice el Salmo 103, y con todo nos promete también justicia, nada quedará impune. Así que nuestras fuerzas y nuestro camino para salir de la violencia es confiar en Jehová, estar presto, ojo avisor, para saber quién está sufriendo violencia y poder también nosotros de alguna manera llegar hasta ellos y ayudarles. Así es, Excelente. porque como dice ahí también en la palabra que
En la ira del hombre no obra la misericordia de Dios. Es decir, que nosotros tenemos que entender esa parte de que Dios, eso no es lo que Dios quiere para el ser humano. Y básicamente esta parte de la violencia se vive por el egoísmo que el ser humano quiere tener, que a veces somos egoístas y a veces nos cuesta nosotros entender o bajarnos para estar en el mismo estatus del otro, ponernos en el lugar del otro. Porque cuando tú aprendes a ponerte en el lugar del otro, difícilmente tú ejerzas algún tipo de violencia contra tu hermano, sea cualquier tipo de violencia. Tú no la vas a ejercer porque a ti no te gustaría tampoco que lo hagan contigo. Entonces, eso es así. Así es. Señores, hemos llegado al final de nuestro programa. Elisa, si le quiere dar una reflexión a nuestras personas que nos están siguiendo en nuestro podcast, que sería de mucha ayuda para ellos. Si te has identificado con algún tipo de violencia de las que mencionamos, algún rasgo está en tu familia, busca ayuda. En Buenas Nuevas tenemos personas que te pueden ayudar, gente que presta su tiempo al servicio de la comunidad y sobre todo de los hermanos de la iglesia. Dios le bendiga. Así es, y vamos ahora a llamar a nuestros hermanos, a nuestros amigos que nos escuchan y que nos ven, que si le ha gustado este programa, que le den a me gusta, que le den a la campanita y sobre todo que nos escriban y nos pongan su comentario, que son pero mucha ayuda para nosotros. Y si hay algún otro tema que le interesa que nosotros tratemos, también pueden exponérnoslo y con mucho gusto pues lo estaremos llevando a cabo, sea con nuestra invitada de hoy o cualquier otro invitado que ustedes entiendan que podamos hacerlo. Así que hemos llegado al final. Perfecto, entonces vamos a orar como siempre para dejar este tiempo ya en manos del Señor como ha estado desde el inicio. Mi amada, por favor, dirígenos en oración. Así es, vamos a pedirle a todo aquel que nos ve, que nos acompañe a orar. Vamos a darle gracias a Dios porque sabemos que este tema, Señor, de la violencia, Padre amado, es un tema que nos atañe a todos. Padre, que cada uno de nosotros, cada amigo que nos ve, Señor, puede estar apercibido, Señor, y así como dijo nuestra hermana, Padre, que tengamos, Señor, ojo visor, Padre amado, para que nosotros podamos, Señor, Dios mío, identificar cuando haya, Señor, algún tipo de violencia, Padre, en cualquier ámbito, Señor, donde nosotros nos movamos, sea a nosotros, sea a un compañero, sea para nuestros hijos, para cualquier persona, que nosotros podamos estar avisados y que usted nos dé la sabiduría. Así que le pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que cada persona que nos ve, si hay alguien que está pasando por un proceso de violencia, Padre, que todas estas informaciones que hemos dado, Señor, que puedan buscar ayuda, Padre, en los lugares indicados, pero que no se queden callados, Señor, porque así como dijimos, Padre, como este tema que usted ha puesto en nosotros, es un enemigo silencioso y puede destruir grandemente, Señor. Así que le damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Así que, bueno, señores, será hasta la próxima. Espero que el tema le haya sido de edificación para todos y muchas gracias. Amén. Hasta luego. Hasta luego. Hablemos de la familia, tu podcast de restauración familiar. Hablemos de la familia.